En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sidón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles, a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Bien, hoy nos encontramos estas peripecias, estas andanzas, estos viajes misioneros de Pedro y al mismo tiempo como muestra el poder del Señor, ¿sí? Una palabra bien interesante que se repite en estos 2 milagros, tanto en el hombre Eneas, que estaba en Lida, como también para Tabita, la palabra levántate. A mí me gusta mucho esa palabra. Para un enfermo, para un difunto, levántate. En el nombre del Señor, levántate. Es una palabra que todos tenemos que escuchar y al mismo tiempo ejecutar. Hoy es el día en que el Señor nos dice, a la luz de la primera lectura: levántate de tu pecado, levántate de tu error, levántate de tu tristeza, levántate de tu miseria. Estamos anunciando al Señor, y anunciar al Señor es anunciar la salvación, es anunciar el aleluya pascual, la alegría pascual, es anunciar la salud, el gozo, la esperanza, la resurrección, el levantarse, ¿sí ven? Entonces hoy, con estos 2 milagros tan bonitos, el Señor también llega a tu vida y el Señor te dice esta mañana o a la hora que estés escuchando este audio o este video: hey, levántate. ¿Levántate de qué? Levántate de aquel error que tienes, levántate de esa depresión, levántate de esa preocupación, levántate de esa enfermedad. Yo pienso que sintamos cómo Pedro visita hoy nuestra casa, sintamos cómo el Señor viene hoy a nuestro hogar, cómo nos habla nuestro corazón y nos dice: hey, a ti te hablo, levántate, incorpórate, anímate. Nosotros necesitamos experimentar esa experiencia de la resurrección. Y hoy esta primera lectura me gusta mucho por eso, porque es un Pedro que va levantando muertos, y no solo muertos, levantando enfermos.
Hay gente que está enferma y que está anclada en algo muy simple. Y hay aquellos que están muertos en vida, que puede ser difícil la situación, pero que tú tienes fuerza ¿para qué? Para levantarte. Convéncete de algo. Cuando Pedro le dice levántate, ¿qué significa eso? Tú puedes, tú tienes el poder, tú tienes el control. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Pedro no dice, venga, yo la levanto, ayúdenla a levantarse, el Señor la va a levantar. No, Pedro nos dice hoy, como nos dice, como le dice a este hombre, a Eneas, y como le dice a esta mujer, Tabitha, uno enfermo y la otra muerta, levántate. Yo no sé de que estás enfermo, yo no sé cuál es el problema tuyo, yo no sé cuál es tu tristeza, yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu preocupación. Lo único que sé es que tú puedes escuchar esta palabra y la puedes aplicar. Levántate, porque tú tienes el poder. Levántate, porque tú tienes el control. Levántate. Levántate de aquello que te está postrando, que te tiene enfermo o que te tiene muerto en vida. Esta primera lectura hoy es para ti, para que te levantes, para que con fuerza vuelvas a empezar. Anímate, anímate y vuelve a empezar, porque el Señor te habla, porque el Señor extiende su mano y simplemente te dice, tú puedes, levántate. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Este modo de hablar es intolerable. Son las palabras de muchas personas cuando escuchaban a Jesús. Son las palabras de muchas personas cuando escuchan la misión de Dios, cuando escuchan el plan de Dios, porque no quieren tolerar esa palabra, una palabra de salvación y de ayuda, y les parece intolerable, les parece injusto, les parece como que no va con ellos. Pero el Señor abiertamente dice, ustedes también, cuando todos se van yendo, le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que por más difícil que apriete el zapato en nuestra vida, no te alejes del Señor. No cometas el error que cometen muchos. Cuando el zapato aprieta, sueltan al Señor, lo dejan, lo abandonan. Les parece intolerable la manera como los trata, la manera como les habla. Les parece que es injusta y entonces se van. Pero el Señor no le tiene miedo a eso. Simplemente le pregunta a aquellos que también están ahí, a los fieles, a los fidelísimos, a los que se supone que tienen un grado de evangelización mayor. ¿Ustedes también se quieren ir? Y las palabras también tienen que ser como las de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque estemos enfermos, aunque estemos muertos en vida, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es esa palabra de vida eterna que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros? Ya se las enseñé en la primera lectura. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor, porque basta con que usted diga levántate y yo me puedo levantar. ¿Saben cuál es el problema de las personas a las cuales el modo de hablar les pareció intolerable? No era lo que decía Jesús, era lo que tenían que hacer ellos. Muchas veces en la vida nos pasa eso. Nos parece difícil la manera de obrar de Dios o de hablar de Dios o de actuar de Dios, pero es que no es la manera de actuar, es lo que a mí me toca hacer también, porque queremos el facilismo, queremos que todo esté bien
y que yo no haga nada. Queremos que todo marche bien y que yo reciba bendiciones y punto. Y así no es. No tiene que ser así. Por eso es intolerable, porque es que el Señor habla, pero también pide, pero también exige. Si tú crees que no puedes hacer, entonces vete y te perdiste vida eterna. Pero si tú crees que lo puedes hacer, levántate. Tienes la fuerza. Hay gente que le vive pidiendo al Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el Señor dice, claro que sí, levántate. Esa es la palabra. Pero Señor, tú no me vas a ayudar. Ya te estoy ayudando, levántate. Ah, no, a mí no me gusta así. Entonces, hasta luego y piérdete la vida eterna. Porque hay gente que quiere que todo le caiga en las manos. Porque hay gente que quiere que todo desde la sillita se le mejore. ¡Ey! Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Tú te tienes que aprender a levantar. No esperes el gran milagro, que el Señor venga hasta tu casa con un buen delivery, llegue, pregunte por el enfermo, toque el enfermo, levante el enfermo. No, 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 no. Señor, mándame una palabra que yo hago el resto. Tú tienes palabras de vida eterna. Escucha la palabra de Dios y escúchala esta mañana, y esto va para todos. Ustedes deciden si se van escandalizados o se quedan y obtienen la vida eterna. Si se van, son cobardes, que no fueron capaces de luchar y de poner ese granito de arena. Y si se quedan, es para levantarse y no para quejarse ni para lamentarse. Ánimo, que el Maestro está aquí y te llama y tiene esa palabra de vida eterna, que en la cual te dice, levántate. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.